En lo profundo de un cementerio en Ciudad de México, bajo el manto oscuro de la noche, un grupo de personas avanzaba con pasos cautelosos, evitando hacer el menor ruido que pudiera traicionar su presencia. Llevaban palas, linternas y una misión que bien podría haber salido de una película de suspenso: abrir la tumba de Pedro Infante, el ídolo inmortal, más de 70 años después de su supuesto fallecimiento. Todo había comenzado meses antes, cuando un misterioso sobre llegó a las manos de Elena, una periodista retirada y ferviente admiradora de Pedro Infante desde su niñez. No tenía remitente, solo contenía una carta escrita con puño firme que decía: «La verdad está bajo tierra. Pedro Infante no murió como nos hicieron creer». Al principio, Elena se mostró escéptica ante la carta, pero la curiosidad pudo más. Decidió investigar por su cuenta. Durante semanas, se sumergió en los informes del accidente aéreo de 1957, los registros médicos y la identificación del cadáver. Lo que descubrió la dejó inquieta. Inconsistencias en los documentos, testimonios contradictorios y, lo más intrigante, la figura de Antonio Pedro, el hombre que muchos aseguraban era el verdadero Pedro Infante. Aunque las teorías no eran nuevas, algo en aquella carta era diferente. Había un aire de certeza que la hizo sentir que esta vez podría haber algo real detrás de las historias. Impulsada por esa revelación, Elena reunió a un pequeño grupo de seguidores igualmente convencidos de que la verdad debía salir a la luz. Así, esa noche, se presentaron en el cementerio con la intención de resolver un misterio que llevaba generaciones sin respuesta. Cuando llegaron, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. El grupo cruzó las rejas del Campo Santo en completo sigilo. La tumba de Pedro Infante, ubicada en un rincón apartado, estaba rodeada de flores marchitas y placas que el tiempo había desgastado. Mientras algunos preparaban las herramientas y colocaban las linternas, otros vigilaban el entorno, asegurándose de que no hubiera testigos ni guardias. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Ricardo, un joven historiador que no podía ocultar su nerviosismo. Más que seguros, respondió Elena, con una voz firme que intentaba ocultar su propia incertidumbre. Esta es nuestra única oportunidad para saber la verdad. Comenzaron a remover la tierra que cubría la tumba. Cada golpe de pala resonaba en la oscuridad como un eco lejano, y el aire se volvía más denso con cada minuto que pasaba. La tumba, sellada desde hacía décadas, parecía resistirse al disturbio. Mientras cavaban, las conversaciones giraban en torno a los rumores que habían alimentado la leyenda de Pedro Infante. Desde la aparición de Antonio Pedro, hasta las sospechas de que el cuerpo enterrado no correspondía al del ídolo. Dicen que el cuerpo estaba irreconocible después del accidente, comentó María, una fanática de Pedro Infante que había viajado desde Monterrey para unirse al grupo. ¿Y si realmente no era él? También se rumorea que alguien poderoso quería silenciarlo, añadió Ricardo. Sea lo que sea, esta noche tendremos nuestra respuesta, interrumpió Elena, quien apagó cualquier duda con su determinación. Después de casi 2 horas de arduo trabajo, llegaron al ataúd. El grupo se detuvo por un momento, respirando pesadamente por el esfuerzo y los nervios. Ante ellos estaba el sello de un misterio que había perdurado durante más de 7 décadas. Elena tomó una linterna y enfocó el ataúd, que lucía antiguo, con inscripciones casi borradas por el tiempo. Uno de los hombres del grupo, un técnico especializado en restauración de objetos antiguos, comenzó a trabajar en el sellado con herramientas especializadas. El giro del destornillador resonaba en el aire, un acto que parecía casi un sacrilegio, pero nadie se detuvo. «Prepárense para lo que vamos a encontrar», dijo Elena, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, con un crujido que rompió el silencio, el ataúd se abrió. Todos se inclinaron hacia él, iluminando el interior con las linternas. Lo que encontraron los dejó en completo shock. Allí estaba un cuerpo, pero algo no cuadraba.
Aunque los restos estaban naturalmente descompuestos, los rasgos visibles no coincidían del todo con las imágenes de Pedro Infante que todos conocían. Un silencio sepulcral invadió el lugar, mientras los miembros del grupo intercambiaban miradas de confusión. ¿Es él?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio con un hilo de voz. Algo no está bien, murmuró Ricardo, mientras su rostro reflejaba desconcierto. En ese momento, la realidad comenzó a tomar forma. ¿Qué habían encontrado realmente? ¿Era Pedro Infante el que descansaba allí, o había algo más detrás de su supuesta muerte? La incertidumbre y el misterio se adueñaron del grupo, mientras cada uno reflexionaba sobre las implicaciones de lo que acababan de descubrir. El grupo se acercó con cautela al ataúd. A medida que se iluminaba el cráneo, Elena notó algo extraño. Tenía una forma diferente, y las manos no parecían las de un hombre que hubiera trabajado toda su vida con maquinaria pesada. Su corazón dio un vuelco al compararlas con las de Pedro Infante, las de la foto que había sacado de su cartera, y la similitud era mínima. ¿Acaso se trata de otro cuerpo? Zrenia se preguntó. La idea de un posible reemplazo comenzó a formar un nudo en su estómago. El grupo, atónito, se miró entre sí, incapaz de procesar lo que veían. «Esto no tiene sentido», dijo Elena, su voz temblando por primera vez en la noche. «Si este no es Pedro Infante, ¿entonces dónde está? ¿Y quién es esta persona?» La incertidumbre se instaló como una sombra en el aire mientras comenzaban a sellar nuevamente el ataúd, conscientes de que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Lo único claro era que lo que acababan de descubrir no solo confirmaba sus sospechas, sino que abría la puerta a un nuevo misterio que podría cambiarlo todo. ¿Qué crees que encontraron realmente? ¿Es posible que Pedro Infante nunca haya sido enterrado en esa tumba? ¿O que su cuerpo haya sido sustituido para proteger un secreto aún mayor? Este es solo el inicio de una historia que podría alterar todo lo que creíamos saber sobre el ídolo mexicano. Si te atreves a descubrir más, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos, donde profundizaremos en lo sucedido después de esta revelación y en las preguntas que han surgido tras abrir la tumba de Pedro Infante. El aire parecía más denso que nunca cuando el grupo terminó de sellar el ataúd. Sus manos temblaban, no solo por el frío de la madrugada, sino por la magnitud de lo que acababan de hacer. Habían abierto un portal al pasado, uno que podría cambiar la historia para siempre. Pero, en lugar de obtener respuestas, se encontraron con más preguntas. Cuando el último tornillo del ataúd estuvo en su lugar, Elena tomó la palabra, su voz firme, pero con los ojos reflejando incertidumbre. Lo que encontramos aquí es algo que no debemos tomar a la ligera. Sea quien sea esta persona, no podemos permitir que este secreto muera con nosotros, dijo Elena. El grupo asintió, pero las dudas comenzaron a aflorar entre ellos. Algunos estaban convencidos de que Pedro Infante nunca fue enterrado en esa tumba, mientras que otros creían que todo había sido un error de identificación desde el principio. Una confusión en medio de la tragedia. Sin embargo, había quienes pensaban que todo esto era solo la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor. De regreso en el auto, mientras se alejaban del cementerio, Ricardo no pudo contenerse más y comenzó a analizar lo que había visto. El cráneo, la mandíbula, no encajaban con las fotos que conocemos de Pedro Infante, murmuró. Y además, las manos eran demasiado delicadas, como si pertenecieran a alguien que jamás había trabajado con herramientas o maquinaria. Elena escuchaba en silencio, pero su mente comenzaba a formular una teoría inquietante. ¿Y si el cuerpo enterrado no era de Pedro Infante? ¿Y si el verdadero Pedro Infante había sobrevivido al accidente y se había ocultado por razones que aún no comprendían? Esas manos podrían ser de un actor, alguien que tal vez fue puesto allí para mantener una mentira, murmuró Mariana, mirando fijamente por la ventana. ¿Pero por qué? Zrenia preguntó Ricardo sin poder comprender lo que estaba sugiriendo.
¿Qué podría justificar algo así? El grupo llegó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar que habían designado como su centro de operaciones. En una mesa cubierta de papeles, fotografías antiguas y recortes de periódicos, comenzaron a reconstruir los hechos. Elena colocó frente a ellos una imagen del rostro de Antonio Pedro, el hombre que muchos creían que era Pedro Infante bajo una identidad falsa. «Comparen sus rasgos con los de Pedro», dijo Elena, señalando la imagen. «La similitud es innegable», comentó Ricardo, mientras observaba detenidamente la foto. «Pero si Pedro sobrevivió al accidente y vivió como Antonio Pedro, ¿por qué no regresó a su vida? ¿Por qué dejar todo atrás?», Swing preguntó Mariana, mientras comenzaba a anotar las teorías que surgían en su cuaderno. Las ideas flotaban en el aire, como piezas dispersas de un rompecabezas imposible de armar. 1. Pedro Infante sobrevivió al accidente y asumió otra identidad para protegerse. 2. El cuerpo en la tumba pertenece a un desconocido que fue utilizado para un encubrimiento. 3. Todo podría ser una coincidencia, un error en la identificación inicial, anotó Mariana, sin dejar de mirar la imagen de Antonio Pedro. Lo que está claro, dijo Elena, es que alguien quería que creyéramos que Pedro Infante murió ese día. Ahora necesitamos saber quién y por qué. Mientras hablaba, sus ojos se posaron sobre la carta anónima, el documento que había iniciado todo. El sobre seguía allí, sobre la mesa, esperando una respuesta. El pedazo de papel amarillento, arrugado por el paso del tiempo, contenía una revelación inquietante. Las palabras, escritas a mano, parecían salir de un pasado oscuro, cargado de secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Elena lo leyó nuevamente, como si pudiera encontrar algo que se le hubiera escapado, pero la sensación de inquietud crecía con cada palabra. La verdad está bajo tierra. Pedro Infante no murió como nos hicieron creer. Busca más allá de los informes oficiales. Las palabras seguían resonando en su cabeza mientras el grupo discutía frenéticamente el posible origen de la carta. ¿De quién podría ser?, Zrenia preguntó Mariana. Tal vez alguien cercano a Pedro, alguien que sabía la verdad pero no pudo decir nada en su momento. Puede ser, respondió Ricardo, pero su tono estaba teñido de duda. O podría ser una distracción, algo diseñado para desviar nuestra atención de lo realmente importante. De repente, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Al principio dudó, pero decidió contestar. Una voz grave y baja, llena de urgencia, habló al otro lado de la línea. «Sé lo que hicieron esta noche. Lo que buscan es peligroso. Dejen esto ahora, antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Elena intentó devolverla, pero el número no estaba disponible. El grupo permaneció en un silencio incómodo, cada uno procesando la gravedad de lo que acababan de escuchar. ¿Quién era? «Component placement», preguntó Ricardo con la tensión evidente en su voz. «No lo sé», respondió Elena, tratando de mantener la calma, aunque por dentro una sensación de peligro se iba apoderando de ella. «Pero parece que alguien nos está observando». La llamada confirmó lo que ya sospechaban. Había personas, poderosas y ocultas, que no querían que la verdad saliera a la luz. Pero, ¿quiénes eran? ¿Formaban parte de la industria cinematográfica, el gobierno, o tal vez alguien más cercano a Pedro Infante? Elena, con su experiencia como periodista, sabía que esto no era una coincidencia. Alguien estaba vigilando cada uno de sus pasos. Esa misma noche, mientras el grupo se encontraba en la pequeña casa de campo que habían designado como su base, Elena comenzó a hacer llamadas a sus contactos más cercanos, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la muerte de Pedro Infante y el enigma de Antonio Pedro. «Lo que encontramos esta noche podría ser el inicio de algo mucho más grande», dijo, con el rostro marcado por la determinación. «Pero debemos ser cautelosos. A partir de ahora, todo lo que hagamos debe ser en absoluto secreto. Mientras tanto,
En algún lugar desconocido, alguien observaba sus movimientos, asegurándose de que no llegaran demasiado lejos. La conspiración que se cernía sobre ellos era más real de lo que imaginaban. Las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué pasó realmente con Pedro Infante? ¿Fue su muerte un montaje para ocultar algo mucho mayor? Y si el cuerpo enterrado no era el suyo, ¿dónde estaba él? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el grupo se reunió nuevamente en la casa. El ambiente estaba cargado de tensión. Todos los miembros estaban pensando en las revelaciones de la noche anterior, pero sobre todo, en las nuevas dudas que habían surgido tras la exhumación. ¿Realmente se habían acercado a la verdad o habían comenzado a adentrarse en un terreno peligroso, uno que nunca debieron pisar? Elena colocó sobre la mesa un conjunto de documentos que había obtenido de un antiguo amigo que trabajaba en los archivos históricos. Los registros originales del accidente de avión de 1957, aquellos que habían sido considerados como la versión oficial, resultaron ser sorprendentemente incompletos. Había discrepancias en la descripción del cadáver que había sido identificado como Pedro Infante. Algunos informes hablaban de quemaduras graves, pero otros mencionaban que el cuerpo estaba curiosamente intacto en ciertas partes. «Esto no tiene sentido», murmuró Ricardo mientras examinaba los papeles. «Si el accidente fue tan devastador como nos dijeron, ¿cómo es posible que algunos rasgos fueran reconocibles?» Mariana, mientras tanto, observaba las fotografías tomadas durante la exhumación. Las inconsistencias entre el cuerpo encontrado y las características físicas de Pedro Infante se volvían cada vez más evidentes. Pero hubo un detalle que captó su atención y que no había sido mencionado antes. Un anillo de plata en una de las manos del cadáver. Un anillo que no aparecía en las descripciones oficiales ni en las fotos previas de Pedro Infante. «Este anillo nunca lo vimos en ninguna foto de Pedro», dijo Mariana, con una expresión que combinaba confusión y fascinación. Es como si alguien hubiera querido dejar un rastro deliberado, una señal para quienes llegaran hasta aquí. La figura de Antonio Pedro volvió a surgir en la conversación. Ricardo encontró un fragmento de una entrevista en la que Antonio Pedro hablaba con una melancolía que parecía esconder más de lo que decía. «Hay secretos que deben permanecer ocultos para proteger a los que amamos», había dicho. El grupo se preguntó, ¿era Antonio Pedro el eslabón perdido de toda esta historia? ¿Pedro Infante fue forzado a desaparecer y vivir bajo otra identidad? ¿O fue su muerte fingida para escapar de algo o de alguien? De repente, el teléfono de Elena sonó nuevamente. Esta vez no era un número desconocido. Era una voz femenina, que se presentó como Alicia, la nieta de un hombre que había trabajado en el equipo forense, que había examinado los restos de Pedro Infante en 1957. «Mi abuelo siempre me dijo que lo que vio ese día no era lo que se esperaba», dijo Alicia, con la voz temblorosa. Según él, el cuerpo que enterraron no correspondía al rostro que todos conocían, pero nunca pudo decir nada porque lo amenazaron. Años después, cuando Antonio Pedro apareció, mi abuelo me confesó que estaba convencido de que él era el verdadero Pedro Infante. Elena grabó la conversación mientras los demás escuchaban en completo silencio. Esa fue la pieza clave que faltaba, el testimonio de alguien que confirmaba que las dudas sobre la identidad de Pedro Infante no eran nuevas. El misterio de la leyenda que había marcado a toda una generación comenzaba a desvelarse. Con toda la información reunida, el grupo tomó una decisión difícil. No harían públicos sus hallazgos. La verdad, aunque fascinante, era un riesgo. La memoria de Pedro Infante era un pilar cultural y emocional para millones de personas. Desenterrar esta historia podría causar más daño que bien. Pero, al mismo tiempo, sabían que debían dejar constancia de lo que habían descubierto. Elena redactó un informe detallado con todo lo encontrado, incluidos los testimonios, y lo guardaron en un sobre sellado, con la esperanza de que algún día alguien más pudiera acceder a él. Pero antes de despedirse, Elena se dirigió al grupo.
Lo que encontramos aquí no nos pertenece. Pedro Infante no es solo un hombre, es un símbolo. Tal vez el verdadero Pedro quiso dejar el escenario para convertirse en leyenda. Y tal vez esa sea la mayor verdad de todas. Esa noche, cada uno regresó a su vida con la sensación de haber tocado una parte oculta de la historia. Nunca sabrían si lo que hicieron fue lo correcto, pero una cosa era segura: el enigma de Pedro Infante seguiría vivo. La historia de Pedro Infante no terminó en 1957, y lo que habían descubierto Elena y su grupo apenas comenzaba a desentrañar la maraña de secretos que rodeaban la figura del ídolo mexicano. La revelación de Alicia, la nieta del forense, había sido un golpe bajo, pero a la vez una clave esencial para entender el misterio. Pedro Infante, o al menos el cuerpo que todos creían que era él, había sido sepultado con una mentira. Pero si la verdad era tan peligrosa, ¿quién había querido ocultarla? La inquietud comenzó a invadir a cada uno de los miembros del grupo, que ahora se encontraba en un dilema moral profundo. Deberían continuar con la investigación y arriesgarse a desatar algo mucho más grande de lo que podían manejar, o dejar que el misterio permaneciera en las sombras, tal como el mismo Pedro Infante había hecho al fugarse de la vida pública. El silencio que reinaba en la habitación era pesado, lleno de incertidumbre. Si Pedro realmente sobrevivió, si estuvo viviendo bajo otra identidad, todo lo que sabemos sobre él sería una gran mentira, dijo Ricardo, con una mezcla de fascinación y miedo en su voz. ¿Cómo podemos permitirnos seguir? ¿Qué pasa si realmente hay algo más que no estamos viendo? ¿Y si todo esto es una cortina de humo, un juego bien armado para que nunca lleguemos a la verdad? ¿Qué tal si lo que estamos buscando es solo una ilusión? Zrenia, agregó Mariana, mirando el sobre sellado sobre la mesa. El peso de la decisión era más grande que cualquier otra cosa que hubieran enfrentado antes. Pero Elena sabía que no podían detenerse. Lo que estaban a punto de desvelar no solo afectaba a la memoria de un hombre, sino a toda una nación. Pedro Infante no solo fue un actor, un cantante o una estrella de cine. Él había sido un símbolo de la cultura mexicana, la representación de los valores de la época, un hombre que todos creían eterno. Si lo que habían encontrado era cierto, todo lo que la gente pensaba saber sobre su ídolo estaría en duda. Sin embargo, eso no justificaba que se mantuviera la mentira. Lo que estamos buscando podría cambiar la historia, dijo Elena con determinación, sus ojos firmes ante el grupo. Pero más que eso, debemos hacerlo por la verdad, porque si Pedro Infante realmente está bajo esa tumba, debemos darle la paz que le fue negada, y si no lo está, entonces debemos entender por qué alguien querría borrar su existencia. Con esas palabras, el grupo decidió continuar, pero con cautela. Tenían que ir más allá de las cartas y los rumores, más allá de las llamadas misteriosas y los documentos incompletos. La única manera de avanzar era ir directamente a la fuente, los registros que faltaban, los testigos que aún quedaban, las huellas que se habían borrado con el tiempo. Elena contactó a su antiguo amigo, el que había ayudado a obtener los documentos del accidente de avión. A pesar de que le habían prometido que todo estaba archivado, la falta de información en los archivos públicos sugería que alguien había intervenido para mantener todo en secreto. Decidió arriesgarse a hablar con personas que habían estado cerca de los que rodeaban a Pedro Infante en sus últimos días. Mientras tanto, Ricardo y Mariana decidieron hacer una investigación paralela, buscando cualquier pista relacionada con la vida de Antonio Pedro. Si él realmente había sido Pedro Infante, el hombre que vivió bajo otro nombre, necesitaban encontrar más testimonios que pudieran confirmar lo que ya empezaban a sospechar. Y así fue como, día tras día, los miembros del grupo se sumergieron en la investigación, buscando en archivos olvidados, preguntando a aquellos que pudieron haber conocido a Pedro Infante antes de su supuesto accidente. Pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta de algo más profundo. Alguien los estaba siguiendo. A veces sentían miradas en la calle,
Otros días recibían llamadas extrañas que se cortaban antes de decir algo. El miedo comenzaba a crecer, pero ellos no iban a detenerse. Una noche, mientras Elena revisaba documentos en su apartamento, recibió un paquete anónimo. No llevaba remitente, ni ningún tipo de indicación de quién lo había enviado. Dentro del paquete había un recorte de periódico antiguo, amarillento por el paso del tiempo, que mostraba una foto en la que Pedro Infante parecía estar en una clínica, algo que nunca se había mencionado en los informes oficiales sobre su accidente. La fecha del recorte era de un mes después del supuesto accidente. La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, pero a la vez más peligrosa. El grupo sabía que no podían hacer públicos sus hallazgos sin antes verificar todas las pruebas. Pero ¿quién podía decirles si lo que estaban haciendo era lo correcto? Si Pedro Infante realmente había simulado su muerte, ¿por qué? ¿Para escapar del peso de su propia leyenda? ¿O había algo más detrás de esa decisión? Cada paso que daban, cada pista que seguían, parecía llevarlos más profundo en un túnel oscuro y peligroso. Pero en su interior sabían que, a pesar del riesgo, la historia que estaban a punto de contar no solo cambiaría la forma en que la gente veía a Pedro Infante, sino que también podría destapar un entramado de mentiras que había sido cuidadosamente ocultado durante más de 6 décadas. Elena, con la sensación de que el misterio estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado, reunió a su grupo para compartir lo que había encontrado. «No podemos detenernos ahora», dijo, con la convicción que siempre la había caracterizado. «Lo que descubramos no es solo sobre Pedro Infante, es sobre todos los ídolos, sobre la forma en que las leyendas son construidas y destruidas, y es nuestra responsabilidad sacarlo a la luz». En la oscuridad de la noche, mientras el grupo discutía los próximos pasos, sabían que el misterio de Pedro Infante no solo los había envuelto en una historia de conspiración, sino que los había hecho parte de algo mucho más grande, algo que podría cambiar para siempre la percepción de un hombre, su leyenda, y tal vez la historia misma. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Pedro Infante realmente murió en el accidente de 1957 o pudo haber sobrevivido bajo la identidad de Antonio Pedro? ¿Y si tuvieras la oportunidad de descubrir la verdad detrás de una figura tan icónica, qué harías? Deja tu comentario, suscríbete y comparte esta historia. ¿Quién sabe? Tal vez algún día una nueva pista reabra este misterio. El grupo se acercó con cautela al ataúd. A medida que se iluminaba el cráneo, Elena notó algo extraño. Tenía una forma diferente, y las manos no parecían las de un hombre que hubiera trabajado toda su vida con maquinaria pesada. Su corazón dio un vuelco al compararlas con las de Pedro Infante, las de la foto que había sacado de su cartera, y la similitud era mínima. ¿Acaso se trata de otro cuerpo? Zrenia se preguntó. La idea de un posible reemplazo comenzó a formar un nudo en su estómago. El grupo, atónito, se miró entre sí, incapaz de procesar lo que veían. «Esto no tiene sentido», dijo Elena, su voz temblando por primera vez en la noche. «Si este no es Pedro Infante, ¿entonces dónde está? ¿Y quién es esta persona?» La incertidumbre se instaló como una sombra en el aire mientras comenzaban a sellar nuevamente el ataúd, conscientes de que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Lo único claro era que lo que acababan de descubrir no solo confirmaba sus sospechas, sino que abría la puerta a un nuevo misterio que podría cambiarlo todo. ¿Qué crees que encontraron realmente? ¿Es posible que Pedro Infante nunca haya sido enterrado en esa tumba? ¿O que su cuerpo haya sido sustituido para proteger un secreto aún mayor? Este es solo el inicio de una historia que podría alterar todo lo que creíamos saber sobre el ídolo mexicano. Si te atreves a descubrir más, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos, donde profundizaremos en lo sucedido después de esta revelación y en las preguntas que han surgido tras abrir la tumba de Pedro Infante. El aire parecía más denso que nunca cuando el grupo terminó de sellar el ataúd. Sus manos temblaban,
no solo por el frío de la madrugada, sino por la magnitud de lo que acababan de hacer. Habían abierto un portal al pasado, uno que podría cambiar la historia para siempre.